Representante Cristian Garcés, representante a la Cámara por el Centro Democrático Departamento del Valle del Cauca. Muy buenos días. Buenos días, doctor Londoño. Un saludo para usted y todos los oyentes de La Hora de la Verdad. Como siempre, pues un placer participar de su programa y sobre todo el lunes, que le deseo a todos los que nos están escuchando y a usted una semana muy exitosa, doctor Londoño. ¿Qué le parece, doctor Londoño, las declaraciones del asesor para la seguridad nacional de Presidencia de la República, donde dice en un trino el 31 de mayo, cuando acá la ciudad de Cali ardía, cuando los ciudadanos se sentían desprotegidos, cuando se incendiaban los locales comerciales, cuando habían vándalos entrando a las casas, a los barrios, amenazando las residencias de los ciudadanos? Dice por trino el doctor Rafael Guarín: la reglamentación a través de decreto debe no solo prohibir la venta y comercialización de las armas traumáticas, sino también su porte y tenencia. Muy sencillo, doctor Londoño, dar esas declaraciones y no estar uno con los pies sobre la tierra viendo la gravedad de la desprotección y el abandono que vivía mi ciudad Cali en esos momentos, doctor Londoño. Representante, la legítima defensa es una causal de justificación del delito, lo sabemos desde el Código Penal más antiguo, desde el año 36, y después de los códigos penales más modernos. La legítima defensa es un derecho, y es un derecho al que no se puede renunciar, porque está en el espíritu de la vida social. Desde luego que la autoridad es la que debe tener el monopolio de la fuerza, monopolio pues limitado por las circunstancias hasta donde sea necesario, claro que sí, pero en momentos en que la autoridad no pueda concurrir, ¿existe o no existe el derecho a la legítima defensa? ¿Cómo es posible que al ciudadano de bien se lo deje inerme mientras que los asaltantes y los bandidos y los turbulentos saqueadores de la cosa pública y de los bienes privados están a sus anchas? ¿No parece eso razonable, no es cierto? Coartar el derecho a la legítima defensa de quienes la pudieran y la debieran ejercer en momentos extremos. Doctor Londoño, es que aquí lo que sucede es que ante el fracasado desarme que promueve el doctor Guarín, su política es un fracaso, porque lo único que ha acentuado lastimosamente es que se ha desarmado a las personas honestas, y los criminales no piden obviamente permiso ni se fijan qué dice la ley a la hora de portar un arma de fuego, además, para cometer un delito. Ahora entonces los delincuentes también han sido algunos capturados con armas traumáticas, y entonces sale el consejero presidencial a decir que entonces hay que prohibir las armas traumáticas o reglamentarlas, que es lo mismo para él, porque lo que hacen es restringirlas de una forma en que el ciudadano, para poder tener un arma traumática, que las han estado usando como elemento de protección, como derecho a la legítima defensa, como usted muy bien explica, entonces les van a restringir la posibilidad de hacerlo. Y el doctor Guarín además maneja un discurso equivocado, donde habla de que las armas en Colombia no son un derecho. No, nadie ha dicho que las armas en Colombia son un derecho. Usted, yo, lo tenemos clarísimo. Las armas en Colombia tienen una reglamentación, son propiedad del Estado mantiene el monopolio de las armas, pero se le da el permiso a los ciudadanos precisamente porque cualquier ser vivo tiene el derecho natural de defenderse ante una amenaza contra su integridad. Entonces esto tiene una situación, doctor Londoño, muy dolorosa en mi Valle del Cauca, y yo por eso quiero denunciar esto a través de su programa. Aquí pasaron cosas horribles en mi ciudad con los bloqueos, y no podemos terminar
persiguiendo a las personas honestas que en un momento dado ejercieron el derecho a la legítima defensa. Los órganos de investigación, la Fiscalía, deben hacer todas las investigaciones y aclarar los hechos que se vivieron en la ciudad de Cali. Pero yo sí quiero alzar la voz sobre una situación muy grave. Ejemplos como lo que vivió la Comuna 22, una comuna totalmente pacífica en Cali, porque es una comuna en la cual viven cerca de 30.000 habitantes, es una comuna en extensión grande, pero en habitantes poca, porque en la comuna hay universidades, hay zonas residenciales y hay unas vías pocas con lugares comerciales. Pues resulta que esta comuna fue atacada, por vándalos, sus sectores comerciales, y resulta que la policía no llegó, la policía no logró contener los vándalos, aunque la comunidad desde por la mañana estaba avisando que iba a haber unos ataques a la comuna. El ESMAD, el alcalde informó que lo guardaba, que no iba a sacar el ESMAD ese día en la ciudad de Cali, y entonces la comunidad se sintió desprotegida totalmente. Los vándalos llegaron a la Universidad del Valle, donde terminaban las marchas pacíficas, que esa es la 100 con 13, pero resulta que a la mitad del día, en la 100 con 16, son 5 cuadras más allá, porque varias de las calles tienen no solamente números sino letras, son 5 cuadras más allá, entran los vándalos a dañar los locales comerciales, llegan al CAI de la policía, los policías, doctor Londoño, como son policías normales, no tienen SMAT, pues entonces se tuvieron que replegar porque como no pueden usar las armas de fuego que tienen contra los violentos, ellos entonces retroceden, pues que es una situación que muchos nos preguntamos si es la adecuada o no. Le entregan el CAI, simplemente lo dejan ahí para que lo quemen los vándalos, y la comunidad, al ver que esto estaba sucediendo, empiezan por los chats y por todas partes, claro, por el WhatsApp, por las redes, se nos metieron al barrio, están empezando a vandalizar las edificaciones públicas y privadas, y hay unos ciudadanos que salen con armas traumáticas y le disparan a los vándalos. Ojo con esto, doctor Londoño, no a los manifestantes pacíficos, esos estaban a 5 cuadras de distancia. Y entonces es triste, es lamentable, pero es la realidad. Fueron los que dispararon con las armas traumáticas, los que defendieron sus locales comerciales y su vida, y los vándalos no pudieron hacer los daños que sí hubo en la ciudad en muchos otros lugares. Por ejemplo, 62 estaciones de servicio vandalizadas, de las cuales 19 fueron totalmente destruidas. Pérdidas por 70.000 millones de pesos solamente este sector de las estaciones de servicio de gasolina, de diésel. Bueno, ¿qué pasa entonces si en esos locales, en esos negocios honestos, el propietario de esa estación de servicio se hubiera quedado en el local con un arma traumática y la hubiera disparado contra los que venían a acabar con su vida o destruir el local? Porque en Cali hubo un guarda de seguridad que fue asesinado en un cajero, en un centro comercial. Entonces, ¿qué hubiera pasado si esas personas se hubieran defendido? Entonces las estaría el doctor Guarín persiguiendo, que porque son personas violentas, que porque hicieron un mal uso de las armas llamadas traumáticas. Esta es la discusión. Los que están actuando mal son los vándalos, son los violentos. Es sobre los que tiene que caer el peso de la ley, es sobre los cuales el Estado debe fijar su mirada y ver qué vamos a hacer. Entonces, doctor Londoño, para terminar esta intervención, perdón que me alargué un poco, resulta que en Colombia se ha crecido la importación de armas traumáticas, para mí, por la equivocada política de desarme que impulsa el doctor Guarín, que ha hecho que las personas busquen otra manera de tener una herramienta de protección. Ahí es donde tenemos el error.
se calcula que en el último año han entrado cerca de 190.000 armas traumáticas al país. Es una cifra increíblemente alta. La pregunta es ¿por qué está sucediendo? Y el gobierno sale a decir que las va a prohibir. Como han estado siendo importadas, doctor Londoño, la pregunta es, ¿las puede reglamentar el gobierno sin un proyecto de ley? Porque recordemos que el decreto que se expide para la reglamentación de las armas de fuego es un decreto de ley que tuvo una autorización especial en ningún momento por el Congreso de la República para que el gobierno pudiera reglamentarla. En ningún momento se habla de armas traumáticas y aquí vendría una discusión jurídica interesante. Pero más de allá, si puede o no con un decreto, sin un proyecto de ley, el gobierno reglamentar esta actividad que no solamente es de armas traumáticas, sino que es una actividad comercial que en este momento paga impuestos y está funcionando. La pregunta aquí sería, ¿y entonces le van a quitar las armas traumáticas a las señoras, a los gerentes de algunos negocios comerciales que han comprado entonces un arma traumática para poder defenderse en caso de un ataque de ya no solamente criminales, sino vándalos que vimos con los bloqueos que atacan? Esa es la política del gobierno, desarmar a las personas que quieren ejercer el derecho a la legítima defensa. Imagínese el grado de desprotección, doctor Londoño, y después nos tachan a usted y a mí de extremistas, como dice el doctor Guarín, que yo no sé, doctor Londoño, si usted se dio cuenta, el fin de semana, el domingo, el doctor Guarín dice que usted es igual a Petro, que usted es igual de Petro, como si uno pudiera comparar el agua con el aceite, doctor Londoño. A mí me parece una falta de respeto que quienes defienden la ley, la Constitución, quienes alzaron la voz por la desprotección, el abandono en que estaba mi ciudad con los desbloqueos, ahora resulta que somos los extremos y nos comparan con el señor Petro. No sabía que el señor Guarín me estuviera comparando con el señor Petro, no tenía ni idea. No me preocupa, pero sí indigna que se acuda a estos recursos tan bajos de parte del gobierno nacional. El gobierno nacional no puede injuriar a las personas. Me siento injuriado y me siento lesionado si se me establece una comparación con el señor Petro, un ex guerrillero que estuvo en la cárcel por distintos delitos y que por ello no participó de la toma al Palacio de Justicia, que se aplaudió permanentemente. Eso no es posible. Eso no es posible, ni esa es función del gobierno nacional. El señor Guarín debe respetar a los ciudadanos. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Yo no me voy a ocupar de él, ni le voy a devolver una injuria con otra injuria, pues porque uno tiene que medir quién es su contraparte. Y como decía el maestro Valencia, en mi tierra ya no hay presas de caza, sino tal cual castor indigno de mi escopeta. Pero eso no puede ser, representante. Eso no puede suceder. El gobierno nacional no puede emprenderla contra los ciudadanos. Que me diga el señor Guarín que estoy haciendo mal o que ponga un denuncio en mi contra, si es que estoy cometiendo algún delito. Pero esto no hay derecho. Bueno, en fin, y sobre las armas traumáticas y sobre las que no son traumáticas, simplemente anotamos para terminar que el derecho a la legítima defensa tiene que ser un derecho eficaz. No puede ser que la ley colombiana le diga al ciudadano, usted tiene derecho a la legítima defensa, pero hágala con las uñas frente a un agresor que está haciendo el ataque con una pistola de 9 milímetros o con un fusil Galil o de alta precisión o con una K-47. Pues no puede ser. Bueno, representante Cristian Garcés, muchísimas gracias por acompañarnos en la hora de la verdad y lamentamos que el gobierno de Colombia ande en estas cosas y que destaque gente para que injurie a ciudadanos y a periodistas. Que a periodistas el señor Guarín tiene que respetar la prensa o tiene que decir en qué están los excesos de la prensa, pero eso no puede ser.
Los ataques contra la prensa, pues ya me hicieron uno, me pusieron una bomba y ahora es el señor Guarín el que me compara con el señor Petro. De ser cierto lo que usted me está diciendo, que no tengo ningún motivo para ponerlo en duda. Eso es inaudito, eso es un ataque a la libertad de prensa, es un ataque a la dignidad de las personas y eso no puede provenir del gobierno nacional. Representante Cristian Garcés, muchas gracias por estar con nosotros en la hora de la verdad. Doctor Londoño, muchas gracias y yo voy a hacerle un control porque es mi competencia a cómo está funcionando estos consejeros, especialmente de Seguridad Nacional. Es que a mí me parece muy grave, doctor Londoño, saca un borrador de decreto que además se filtra, se conoce por redes sociales, pero además lo informa y le envía un borrador de decreto de reglamentación de las armas traumáticas al ministro de Defensa. A mí me parece que esa no es la forma en que debe funcionar la presidencia de la República. Los temas de seguridad nacional, el autor importante, el líder es el ministro de Defensa con los comandantes de la policía y el ejército. Eso de sacar un decreto filtrado, hacerlo público, decir que lo mandaron al Ministerio de Defensa, a mí me parece que además es una presión que se está ejerciendo sobre el ministerio. Y estos personajes que están en estas altas consejerías no asumen las responsabilidades de ley frente a los actos, como sí lo tiene que asumir el ministro de Defensa en cualquiera de sus actuares. Y lo otro que quiero para cerrar, escúcheme, doctor Londoño, quiero alertar que estoy haciéndole un seguimiento especial a los funcionarios del gobierno nacional que en esta época de los paros y de las presiones violentas que estamos ejerciendo terminen cediendo, por ejemplo, más entregas de tierras en el Cauca o inclusive ya en mi Valle del Cauca a quienes usan la violencia para acceder a derechos. O inclusive, doctor Londoño, ojo con esto, hay informaciones de funcionarios de la Fiscalía que han ido a reuniones en el Cauca y como los del paro están pidiendo que no se judicialice a quienes destruyeron edificaciones públicas y privadas, que eso sea parte de la negociación. Ojo con eso, yo denuncié a los que tumbaron la estatua de Sebastián de Belalcázar, y fiscal y juez que no actúe de acuerdo a la ley, yo también lo voy a denunciar, doctor Londoño, porque aquí vamos a hacer respetar la Constitución y las leyes, que es lo que nos garantizan la seguridad y la convivencia. Muchas gracias, doctor Londoño, por este espacio y me despido de usted y de todos los clientes. Hasta luego. Muchísimas gracias al representante a la Cámara por el Centro Democrático, Departamento del Valle del Cauca, Cristian Garcés. Estaba con nosotros en la hora de la verdad. Si tienes una pequeña o mediana empresa, súmate a Banca Pymes del Banco Agrario e impulsa tu negocio. 7 de la mañana, 5 minutos.